Códigos ancestrales. Cada año en México y en algunas otras partes del mundo se celebra una de las festividades más singulares y emblemáticas, el Día de Muertos. En esta celebración, los vivos honran a sus seres queridos que han fallecido, creando altares llenos de flores, velas, alimentos y fotografías. Pero hay quienes creen que, en esta época del año, sucede algo más profundo y casi místico. Algunos aseguran que, entre el 1 y el 2 de noviembre, el velo entre los vivos y los muertos se vuelve tan delgado que es posible una conexión auténtica con el otro lado. ¿Es posible que el Día de Muertos realmente facilite esta conexión? ¿O solo es una creencia simbólica? Hoy, en Códigos Ancestrales, exploraremos el misterio detrás de esta festividad. Analizaremos si realmente es posible contactar con los espíritus de nuestros seres queridos y comprenderemos las raíces y el simbolismo detrás de esta creencia. Vamos a sumergirnos en la historia, la ciencia y las historias personales que han dado forma a esta festividad para ver si es posible un encuentro más allá de lo físico. Para entender si es posible la conexión con los muertos, primero debemos remontarnos al origen del Día de Muertos. Esta tradición tiene raíces profundas en las culturas prehispánicas de México, especialmente en la cosmovisión mexica y maya. Para estos pueblos, la muerte no representaba un final absoluto, sino una transición a otra forma de existencia. Creían que los muertos habitaban en el Mictlán, el inframundo, y que regresaban al mundo de los vivos en fechas especiales para ser honrados por sus seres queridos. Esta conexión con los muertos no solo se daba en México, sino que muchas culturas antiguas en todo el mundo compartían la creencia de que había momentos específicos en los que los muertos podían comunicarse con los vivos. Desde los antiguos egipcios, quienes preparaban elaboradas tumbas para sus difuntos, hasta los celtas, que celebraban Samhain, el precursor de Halloween. Todas estas culturas parecen haber percibido un vínculo profundo y sagrado con sus ancestros. Uno de los elementos más importantes del Día de Muertos es el altar u ofrenda. Pero, ¿qué significan realmente los elementos que lo componen? Cada uno de ellos tiene un propósito específico que, según la tradición, facilita el regreso de los espíritus. Las velas, por ejemplo, representan la luz que guía a las almas de regreso a casa. Las flores de cempasúchil, con su color vibrante y su aroma característico, son un camino de bienvenida para los espíritus. El pan de muerto, la comida favorita de los difuntos, y el agua son una forma de hacer que los muertos se sientan en casa. Pero el objeto más importante es, sin duda, la fotografía del fallecido. Este elemento personal tiene la intención de atraer el espíritu específico de la persona que queremos honrar. Según los expertos en simbolismo y rituales, la creación del altar es, en sí misma, una especie de llamada a los espíritus. Es como si cada elemento fuera un pequeño mensaje que invita a los seres queridos a regresar, uniendo lo tangible con lo espiritual. A lo largo de los años, muchas personas han compartido relatos sobre experiencias sobrenaturales durante el Día de Muertos. Historias de personas que aseguran haber sentido la presencia de sus seres queridos, escuchado sus voces o incluso haber recibido mensajes en sueños. Uno de los relatos más comunes es el de familias que aseguran que las velas del altar se encienden solas, o que los alimentos del altar parecen haber sido tocados, como si alguien invisible hubiera probado de ellos. Uno de estos relatos cuenta la historia de una mujer llamada Teresa, quien cada año coloca un altar en honor a su abuela fallecida. Una noche, mientras velaba junto al altar, asegura haber sentido el aroma del perfume que usaba su abuela. Aunque nadie más estaba en la habitación, y el frasco del perfume llevaba años guardado. Teresa asegura que, en ese momento, sintió una paz profunda, como si su abuela estuviera ahí, agradecida por ser recordada. Este tipo de experiencias nos hace preguntarnos, ¿podría ser que en el Día de Muertos se abra realmente una puerta hacia el más allá? Desde el punto de vista científico, la idea de que podamos contactar con los muertos es, como mínimo, polémica. Para la ciencia, la muerte representa el fin absoluto de la conciencia, y los encuentros sobrenaturales suelen explicarse como producto de la sugestión o el deseo de ver a nuestros seres queridos una vez más. El cerebro humano, según los científicos,
es capaz de crear ilusiones auditivas, olfativas o visuales cuando está sometido a emociones intensas o a ritos significativos. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que, en determinadas circunstancias, las personas son más propensas a tener experiencias de este tipo. La combinación de un contexto simbólico poderoso, como el Día de Muertos, y el deseo profundo de conectar con alguien que se ha ido, puede hacer que el cerebro interprete estímulos ambiguos como señales de otro mundo. Aún así, algunos científicos que estudian la mente y la conciencia no descartan por completo la posibilidad de un contacto con el más allá, pero reconocen que estamos lejos de entender estos fenómenos de manera concluyente. En la actualidad, el Día de Muertos ha dejado de ser una celebración exclusivamente mexicana y ha ganado popularidad en todo el mundo, especialmente en comunidades interesadas en la espiritualidad y la conexión con los ancestros. Muchas personas de diferentes culturas han adoptado la costumbre de crear altares y rendir homenaje a sus difuntos en estas fechas, creyendo que de alguna manera pueden sentir la presencia de sus seres queridos. La espiritualidad moderna también ha adaptado esta tradición, sugiriendo que, al honrar a nuestros ancestros, estamos conectando con una especie de memoria colectiva que trasciende lo físico. Algunos espiritistas y médiums incluso sostienen que el Día de Muertos es un momento en el que las energías espirituales están más accesibles, facilitando el contacto a través de rituales, meditación o sueños lúcidos. Al final, quizás el mayor poder del Día de Muertos no esté en contactar literalmente con los muertos, sino en mantener viva su memoria. Para los pueblos antiguos, recordar a sus difuntos era una forma de asegurar que seguirían presentes en la vida de los vivos, aunque fuera en espíritu. Recordar a alguien con amor y cariño es, en sí mismo, una forma de conexión que trasciende el tiempo. Muchos estudios han demostrado que recordar a nuestros seres queridos de forma positiva contribuye a nuestro bienestar emocional y a nuestra salud mental. Así, más allá de si existe un contacto real o no, el Día de Muertos es una oportunidad para sanar nuestras propias emociones, para recordar y honrar, lo cual nos permite aceptar la muerte de manera más profunda y reconfortante. Así que, ¿es realmente posible conectar con los muertos en el Día de Muertos? Tal vez en un sentido literal, nunca lo sabremos con certeza. Pero en un sentido simbólico y emocional, sí existe una conexión muy poderosa. Esta festividad nos permite recordar, honrar y, en cierto modo, volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Quizás la respuesta no esté en buscar pruebas de un contacto sobrenatural, sino en comprender que, al recordar a nuestros difuntos y mantener vivo su legado, ellos siguen formando parte de nuestra vida. Tal vez esa sea la verdadera conexión. Una conexión que va más allá de lo físico y que, año tras año, vuelve a abrir un espacio especial en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo desconocido. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Códigos Ancestrales y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones sobre los misterios de la humanidad. Hasta el próximo enigma.